Esta pala que tengo aquí es una MM1, los que ya seguís el canal o tenéis cierta experiencia en pádel sabéis que no se fabrican más palas como estas. ¿Qué ocurriría si se te rompiera? No te puedes comprar otra. Y lo mismo te digo, ¿qué ocurre si te gastas 300 euros en una pala y lamentablemente al segundo o al tercer día das un mal golpe, te enfadas y la partes? El caso es que se rompe. ¿Se podría arreglar una pala? ¿Se pueden arreglar? ¿Cuánto cuesta arreglar una pala? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Queda bien la pala después? ¿Merece la pena arreglarla o es mejor que te compres otra? En este vídeo voy a contarte todo lo referente, con la ayuda de Fran, un gran seguidor del canal, todo lo referente a la reparación de palas. Así que quédate hasta el final. Bueno, en tenis hay una realidad y es que también se arreglan raquetas, pero normalmente lo que se rompe es el cordaje. En pádel, pues lo que se rompe es la pala y es algo muy frecuente porque estamos rodeados de cristales o de muro, nuestro compañero está cerca, algunos se enfadan más que otros y es un problema. En este vídeo voy a tratar de sacaros algunas dudas relacionadas con el mundo de la reparación de las palas y creo que a muchos os va a poder ayudar porque verdaderamente los precios son muy asequibles. Pero antes de continuar quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que es NordVPN. Ya lo conocéis en mi canal, ya me habéis visto bueno, durante mucho tiempo viajar con él, porque los que seguís los blogs veis que utilizamos todos una VPN allá donde vamos por muchos motivos. Quiero contarte cuál es mi experiencia para que la tengas en cuenta, sobre todo si viajas y aunque no viajes, porque todos en algún momento estamos desprotegidos en internet. Hay muchos momentos en los que, punto uno, no tengo internet y tengo que usar wifi de aeropuertos, de hoteles, etcétera. Me protege contra ataques que pueden entrar dentro de mi ordenador, suplantar, sacar todas las contraseñas para acceder a determinados sitios, como puedan ser mi banco, por ejemplo. Y en este sentido, de hecho, tengo que contarte una experiencia. No pude hacer un Bizum la semana pasada desde mi banco, simplemente porque mi app no se estaba abriendo en España. Para eso tuve que utilizar NordVPN para decirle que me encontraba en España, poder entrar normalmente a mi aplicación del banco y a partir de ahí pues poder hacer ese Bizum que tenía que hacer en el instante. No solamente tenemos estas aplicaciones, como te digo, es la protección, es poder localizarme en otro lugar para, por ejemplo, sacar los vuelos de vuelta. Si el navegador detecta que estás en una determinada localización, los precios van a subir. Por eso a veces lo que hacemos es utilizar la VPN para localizarnos en otro lugar y que los precios bajen, o simplemente para que no nos encuentren, para que no puedan estar chequeando a qué lugares estoy entrando, qué destinos estoy buscando y por lo tanto jugar con los precios a favor, en este caso, de la compañía que está vendiendo esos billetes. Y no se queda ahí la cosa, todos consumimos contenido. En mi caso, me dedico al pádel, consumo contenido de pádel para trabajar y estudiar partidos. Pues como sabéis, en algunas localizaciones, en algunos países, no se puede acceder a según qué contenidos y pasa lo mismo con algunas de vuestras series favoritas, en Netflix, etcétera. En algunos países no están. Gracias a la VPN tú puedes localizarte en otro lugar y acceder a esos contenidos que sí que puedes disfrutar. Pues en este caso, si los tienes en España y te vas a hacer una ruta a Sudamérica, te quedas sin ellas. Así que en ese sentido, como te digo, a mí me aporta muchísimo valor y estoy seguro de que a ti también lo va a hacer. Y por eso tienes en pantalla un link, y también te lo dejo aquí debajo en la descripción del vídeo para que no te lo pierdas, con el que vas a tener una oferta para todos vosotros, para todos los seguidores del canal y seguidores del pádel. Con este enlace vais a poder acceder a 2 años de NordVPN con 4 meses de regalo y por supuesto tenéis 30 días para devolverlo en el caso de que una vez que lo probéis no le encontréis el valor. Como te digo, a mí me aporta un valor incalculable y después de esto seguimos con el vídeo. Bueno, volviendo al tema de la rotura de palas y del arreglo de las palas, lo primero que he hecho, porque yo no tengo tanta experiencia, es hablar con Fran. Fran es un seguidor del canal, es una persona que se dedica, por lo menos de momento, se dedica bueno, pues de manera amateur, ¿no?, en sus tiempos libres a arreglar palas y esta es la historia que nos cuenta. Fran, bienvenido a este vídeo que creo que es muy importante. Hay muchas personas que se están preguntando cómo reparar una pala. Tú llevas más de 10 años de experiencia jugando al pádel y ¿cuánto tiempo llevas reparándote tus palas o reparando palas? Pues reparando palas realmente llevaré sobre un año y medio o así. Hay muchas preguntas que tengo porque es un aspecto que no domino, por eso he querido documentarme. Lo primero que necesito que sepa la gente es, oye, ¿existe la posibilidad? ¿Y qué horquillas de precios se manejan en el mercado de la reparación de palas? ¿Desde dónde hasta dónde puede ir una reparación? Pues las reparaciones pueden estar en torno a unos 20, 25, incluso hay algunos profesionales que ya te las pintan y te intentan imitar esa tipografía que sale de serie y te pueden alcanzar los costes por unos 40 euros así. Bueno, la primera parte que seguro que te estás preguntando es, oye, ¿la pala va a quedar igual que estaban? Bueno, ahora Fran nos va a enseñar la primera pala que le repararon, pero puede ser que le cambien que le arreglen la cosmética o que no. Lo cierto es que
exactamente igual no va a quedar, ya te lo digo, pero tienes que estar ahí mirando el coste-beneficio por lo que te cuesta la pala, ¿vale? Vamos con ello. ¿A ti te repararon una pala en su día? ¿Es posible que la primera que te reparan la tienes por ahí todavía? Sí, la tengo aquí. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo haces que envías la pala por correo? ¿Cómo es la experiencia? Pues bueno, se la envié a una persona, la cual pues llevaba ya tiempo reparando palas, y la verdad que por el precio que fueron 25 euros, vi viable el hecho de repararla. La verdad que no me duró mucho, por desgracia. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto es mucho? No sé, me duró menos de un mes, y la verdad que como juego 2 o 3 veces por semana, pues la verdad que, hombre, me duró muy poco. Y pues nada, me surgió la inquietud de por qué, si lo ha hecho una persona, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, pues nada, practiqué un poco aquí por la zona del canto, empecé a lijar un poco para ver cuáles son las capas que componen una pala de pádel y tal, y como que fue mi primera pala. ¿Qué sensaciones tienes cuando recibes tu pala reparada? ¿Son iguales que las que tenías antes o cambian? Evidentemente, según la zona de la rotura, el comportamiento puede que te cambie. Aunque se intenta respetar siempre esa composición de la fibra de carbono, el comportamiento de la goma no va a ser el mismo. Evidentemente te cambia, puede que incluso te cambie el balance de la pala si hay que añadir mucho material en esa zona afectada. Y bueno, pues hay que hacer un estudio de viabilidad siempre para cada caso en concreto. ¿Qué tiempo suelen tardar los reparadores en tenerte una pala arreglada? Pues depende de los materiales, sobre todo aquí el componente que el que te juega un poco ese tiempo de espera es la resina epoxi. Con las resinas que yo suelo trabajar tienen un tiempo de secado de 48 horas, aunque el fabricante te aconseja que esa máxima dureza y resistencia mecánica te la ofrece en torno a unos 7 o 14 días. ¿Por qué nunca reparáis con 12K o 18K y solo usáis carbono 3? Por el coste de la plancha de la fibra de carbono. Que se va, el 12 y el 18 es mucho más caro, ¿no? Correcto. Sobre esta información que te estoy dando, ahora vamos a profundizar mucho más, quiero que veamos ejemplos, porque ahí es verdaderamente donde vas a decir, ostras, ¿cómo ha quedado esta pala, ¿no? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Es importante, mediante los ejemplos que vamos a ver, que nos va a ayudar Fran a reconocer con su experiencia, con su expertise, si los podría o no los podría arreglar, pues oye, cuando rompas tu pala el próximo día o tengas un colega que dice, oye, te regalo esta pala si la quieres que está rota, pues que puedas decir, pues me merece la pena o no me merece la pena en función al tipo de rotura y también en función a los costes. Como te decía, esto es una pala que no se va a fabricar más, esto no existe. Ahora, tú te acabas de comprar una pala y resulta que está rebajada en precio y la tienes en 120, 130 euros, pues a lo mejor sí que te merece la pena si son 35 euros la reparación, porque tienes pala nueva, depende de cómo estuviera, así que es algo importante a tener en cuenta. Vamos con algunos ejemplos que nos ha puesto Fran. Tenemos aquí una rotura de estas de que ha explotado la pala. ¿Cómo ves tú esta reparación? Por la zona de rotura que tiene esta pala y la cantidad de boquete que rompe, evidentemente para mí esto la desecharía totalmente. Una pregunta, no sé si tú controlas de eso. Generalmente, cuando te compras una pala nueva y tienes una raja que es recta, la garantía suele hacerse cargo. ¿Tú controlas cuáles son las que sí que cubren garantía? Normalmente casi todas las marcas te cubren la garantía cuando la rotura ocupa como máximo 3 boquetes y estos están en línea recta, bien en vertical u horizontal, o bien L, ¿no? Una L, correcto, pero como máximo la rotura puede ocupar esos 3 boquetes que hemos comentado. Fran, tenemos una Nox AT10 12K, que para mí esta es una rotura típica, yo he roto muchas palas así, que en mi caso le pegas con el canto y en tubular, bueno, aparece una pequeña rajita, que al inicio es muy pequeña, tú la miras y se ve así como una marca que sale casi vertical hacia el centro de la pala, y eso poco a poco, según vas jugando, se te va abriendo más. ¿Has reparado tú alguna de...? Bajo mi punto de vista, estas intervenciones en las palas son las más sencillas y hay que recurrir en el caso de que se quiera reparar la pala, lo antes posible, puesto que si sigues jugando con la pala y, bueno, por desgracia, sufre otro impacto, o bien de esos mismos impactos con la bola, esos golpes, la raja puede ir a más, incluso se puede llegar a agrietear hasta ocupar el primer boquete. Habría que ver caso a caso, pero sí es verdad que si llega esa grieta hasta el primer boquete, es totalmente reparable. Te voy a poner una
o sea, esto es siniestro total. O sea, esto es una Electra de estupa que tiene aquí un golpe que para mí, bueno, no sé, no soy perito de palas, pero esto es un buen impacto. El tubular está totalmente partido, pero por todas partes. Tiene una raja hacia el plano con 3 agujeros y si no sé si alguna más. O sea, para mí esto va a la basura. No sé qué opinas tú. ¿Esto se puede reparar? Este caso en concreto, Manu, es una pala de las que me llegó a mí. Y, ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, el caso en concreto es que la persona que contactó conmigo me comentó que la pala tenía muy poquito tiempo. Creo que fue su 4º o 5º partido con ella. Y evidentemente, pues bueno, fue un caso muy concreto en el que hablé con esa persona y le dije, mira, depende de tu estilo de juego y por la zona de la rotura y tal, yo no la repararía. Pero bueno, hicimos ahí también un testeo porque quería yo también evaluar ese tipo de reparaciones, qué vida útil tiene, porque evidentemente no me había llegado ninguna pala con el tubular roto y ocupando tantos boquetes en la zona del punto dulce. Y bueno, pues se la reparé y a día de hoy sigue jugando con ella. De todos modos, en este tipo de reparaciones, yo lo que siempre digo que ese lado reparado siempre lo dejen para los golpes del revés. Claro. Y la zona que está sana de la pala, pues que juegue para los golpes de derecha, bandejas, víboras y tal. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría que en comentarios, por aportar a la comunidad, me cuentes tu experiencia. ¿Has reparado alguna vez una pala? En ese caso, ¿cuánto te ha costado? No hace falta que me digas quién lo hizo, si quieres lo pones y le haces publicidad a tu amigo o a la empresa que lo hizo, pero bueno, si no, ¿la has reparado alguna vez? ¿Cuánto te costó? ¿Qué tal quedó la pala? ¿Vale? ¿Te quedó bien? ¿No? ¿Y cuánto te ha durado? Porque creo que la experiencia de la comunidad en este tipo de vídeos aporta muchísimo. Haré más también en relación a este tipo de cosas, pero la experiencia de muchas personas que han pasado por ello creo que interesa. Seguimos con el vídeo. Dame 3-4 consejos a tener en cuenta a la hora de reparar una pala. Pues como primer consejo, y para mí el más importante, habría que hacer una valoración de cuál es el coste de la pala actualmente, porque puede ser que esa pala pues tenga 2 o 3 años y el precio de la misma actualmente haya bajado mucho y pues compararlo con el precio que te va a costar esa reparación. Como segundo consejo, es mucho mejor tener reseñas o experiencias de algún conocido de esa persona que te vaya a reparar la pala. Como tercer consejo, diría que cuando se identifique una rotura o una grieta, que se pida una valoración echándole una fotillo a la pala y comentándoselo a alguien que tenga experiencia y que te diga qué es lo que debes hacer con ella. Lo ideal es repararla cuanto antes, puesto que una reparación que era sencilla puede pasar a ser compleja, puesto que no le hemos dado la importancia que tenía. Y bueno, pues como último punto, que también va ligado con el primero, que en aspectos económicos, habría que tener en cuenta los gastos de envío y pues hacer esa valoración que hemos comentado al principio. Seguro que le estás ayudando y arreglando la semana a mucha gente, así que nada, desearte que sigas con ellos. Yo te estoy poniendo aquí el Instagram para que la gente te siga quien quiera, o si tiene alguna consulta que te quiera hacer, pues oye, que te tenga a mano. Y nada, felicitarte por la labor que haces, que como te digo, esto hay mucha gente que seguro que le has alegrado el día. Nada, cualquier cosa que sea ayudar a la comunidad, yo por mí encantado. Fenomenal, pues muchas gracias, Fran. Nada, gracias a ustedes. Después de llegar hasta aquí, me interesa que me cuentes qué te ha parecido el vídeo, te parece interesante, ¿no? ¿Repararías, no repararías? Y qué otras cosas, esta idea de las palas reparadas surge de ti, que me lo has dejado en comentarios, realmente no sé quién fue, pero alguien me dijo, oye, habla de palas reparadas, a la orden. ¿Qué otras cosas queréis que veamos? ¿Qué inquietudes tenéis? Decídmelo, y siempre hay un padelero al otro lado, como en este caso, Fran, muchísimas gracias, que está para ayudarnos. Así que lo de siempre, suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, dale a me gusta, así me demuestras que te ha gustado. Y bueno, más cositas de palas te dejo por aquí. Palas fuera de catálogo de años anteriores te lo dejo por aquí abajo, y que te suscribas al canal te lo dejo por aquí. Gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto.